¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Abrigarse un poquito porque van a bajar las temperaturas, especialmente en la madrugada, y más adelante le contaremos lo que dice el informe de AccuWeather. Hoy vamos a tener temas importantes. Vamos a hablar de ese mega operativo que se ha realizado en el penal de San Pedro en horas de la madrugada, con unos resultados que realmente nos han sorprendido. Una cantidad increíble de artefactos eléctricos, televisores, refrigeradores, mesas de billar y la determinación de trasladar a 39 presos a otras cárceles del país. Y bueno, así están las cosas. Vamos a hablar más adelante justamente con don José Luis Quiroga, viceministro del Régimen Interior. Y por supuesto vamos a recibir la visita de don Óscar Ortiz, quien va a venir a contarnos acerca de este proyecto de ley del sistema de contrataciones estatales. Él nos va a explicar de qué se trata, por qué ha estado metido y inmiscuido en el proyecto de este tema del sistema de contrataciones estatales. Él habla acerca de que se tiene que frenar la corrupción en el país, y por supuesto también vamos a ver qué es lo que le dice, cómo le responde al presidente con relación a un tuit que hoy el primer mandatario del Estado ha publicado, en sentido de que le estaba pidiendo explicaciones sobre su participación en el llamado plan separatista del año 2008. Esos son algunos de los temas. Y por supuesto, Paulita Sánchez también nos va a contar qué tendremos esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? Bueno, tenemos esta noche una buena noticia para todos los paceños, porque en conmemoración al aniversario 210 de la Revolución del 16 de julio de 1809, es que la Gobernación de La Paz entregará obras y proyectos muy importantes. Proyectos que pretenden beneficiar a varias comunidades, a varios municipios y, por supuesto, a muchos habitantes. Hablamos, por ejemplo, de la entrega de pozos y de proyectos relacionados con la electrificación. Así que les estaremos dando a conocer acerca de todos estos datos en los próximos minutos. Bienvenidos a Hora 23, y por supuesto también damos la bienvenida a nuestro compañero Richard Pereira, que nos va a brindar toda la información deportiva en esta noche. Richard. Exactamente, en unos instantes más Richard se está preparando para venir a comentarlo sobre el resultado que hoy ha obtenido nuestra selección. Bueno, por mi parte, me imagino que muchos están esperando que yo pueda decir algo, porque hoy un diputado, el jefe de bancada del MAS para La Paz, ha mencionado mi nombre entre posibles personas que estarían ellos sugiriendo para invitar a que formen parte de las listas a plurinominales. De mi parte quiero decirle gracias a quienes han pensado incluirme en esa lista, gracias, pero también no gracias. ¿Por qué? Porque este es mi trabajo. Desde acá yo puedo ayudar a hacer mejor este país. Destacar en mi silla de periodista, de presentadora de noticias. Me he dedicado a esto más de 30 años, he tratado de hacerlo de la mejor forma posible, siendo veraz en todo lo que hago, siendo transparente también. He cuidado mi nombre durante más de 30 años y les pido, por favor, no utilicen mi nombre. Ni siquiera me han pedido permiso, ni siquiera me han llamado y me han dicho, estamos pensando. No, les pido, por favor, no lo hagan. Miriam Claros es periodista, ha sido y va a seguir siendo y va a seguir trabajando en los medios de comunicación, siempre con la firme convicción de ayudar a mi país. Soy servidora pública y me debo a ustedes, que son parte de la audiencia. Quienes están pensando ya otra cosa, están en su derecho, pero yo también estoy en mi derecho de defenderme y de decir, señores, déjenme trabajar. Estamos en un momento muy complicado en el país, estamos entrando en una carrera electoral. Por favor, necesitamos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y mi convicción es esta: soy periodista y lo voy a seguir siendo. Gracias por escucharme. Bueno, hoy el presidente Evo Morales ha publicado un tuit en su cuenta personal hablando acerca de lo que pasó en el año 2008, cuando la prensa alertó de un veto interno para evitar que aterrice el gobierno en cualquiera de los 4 departamentos de la mal llamada Media Luna. Ha habido repercusiones, la repercusión del senador Óscar Ortiz Antelo, que actualmente también es candidato a la presidencia por Bolivia, dice no. Veamos por favor lo que dice ese tuit. Siempre actué
Sigue respetando la Constitución, por lo que tengo las manos limpias. El pueblo debe explicar las muertes por un complot inventado. Hablando de explicaciones, ¿qué dice sobre el 21F? La derrota en La Haya, la corrupción de su gobierno y la penetración del narcotráfico. Esa es la respuesta de Óscar Ortiz al tuit del presidente Evo Morales. Tengo el gusto de recibir a doña Adriana Salvatierra, senadora nacional, presidenta de la Cámara de Senadores, con quien vamos a hablar de este tema. Pero estamos volviendo a hablar de lo que pasó en el 2008, lo de la media luna. ¿Qué repercusiones hay con relación a la respuesta de don Óscar Ortiz? Primero, muy buenas noches. Un placer de estar en Hora 23. Muy buenas noches a todos, a todas. Sí, evidentemente se generó una polémica desatada entre un espacio que tiene el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter, que hace referencia a la recuperación de acontecimientos históricos que nos llevan a reflexionar sobre qué es lo que no deseamos repetir nosotros en la historia de nuestro país. Eso de no desear repetir la privatización, no desear repetir aquella Bolivia que vivía en medio de desigualdades, pero también aquel proceso doloroso que significó el 2008, el separatismo. El presidente Evo Morales no hizo otra cosa más que recordar aquellos momentos que enlutaron en Santa Cruz a familias, que tornaron negras las páginas de nuestra historia, y fue una realidad que finalmente estuvo registrada en los diarios y en la memoria de los bolivianos. Y como respuesta obtuvimos a un senador Ortiz que nuevamente asume una posición beligerante, una posición en ofensiva, que quizás no es compartida por la gran mayoría de los bolivianos, y reflejo de eso son los resultados de las últimas encuestas. Bueno, él como parte de los candidatos de la oposición va a continuar reflejando lo que ellos hablan, ¿no? Están con el 21F, los resultados del 21F, ese es su mayor discurso en realidad, ¿no es cierto? Él es parte también de aquello, representante de aquello. Sí, el problema es que, un poco lo que decía también el ministro de Comunicación el día domingo, a ver, hay una candidatura que no representa los intereses de la mayoría de los bolivianos, no representa los intereses del país, no representa los intereses de aquellos bolivianos que todos los días trabajan por construir un destino diferente, por tanto es una candidatura artificial. El segundo elemento es que es un poco difícil sostener tu candidatura solo sobre la base de una consigna, es decir, tiene un límite hablar de forma consignataria del respeto, entre comillas, al 21 de febrero, cuando en una campaña empezás a ver otros elementos, empezás a ver qué es lo que planificas en términos económicos, cómo fortaleces la redistribución de la riqueza, cómo brindas mayores oportunidades laborales para las nuevas generaciones, cómo graficas el destino del país. Y quizás por eso la postura del senador Ortiz es incomprensible para muchos de los bolivianos. Quizás por eso el senador Ortiz apenas alcanza el 8% en las encuestas, y quizás por eso el senador Ortiz, después de realizar más de 50 alianzas con con organizaciones políticas, no suma un solo voto o un solo punto en las encuestas demostradas. Ahora, ¿cómo cae esto en el gobierno y también en el presidente Evo Morales, el hecho de que se ha tomado a mal los resultados que se han obtenido en La Haya con relación a la demanda marítima? Bueno, yo creo que es importante recordar que la foto al momento de los alegatos en el momento de los alegatos de La Haya también fue de interés del senador Ortiz. No olvidemos que él se dirigió como parte de la comitiva acompañando al gobernador Rubén Costas a uno de los alegatos. Creo que era el segundo, si no me equivoco, en la fase oral. Él acompañó esa alegación y a él le importaba estar en esa foto porque esa era la foto de la historia. Conocidos los resultados, pues empieza a buscar responsabilidades, pero creo que es un poco irracional tratar de negar su interés en la participación de aquellos acontecimientos. Reitero nuevamente, a ver, posiciones beligerantes, violentas, confrontacionales, que llegaron a la confrontación física en 2008 y que hoy asumen un radicalismo, entre comillas, no llenan de forma efectiva el debate que esperamos de los candidatos en la campaña. ¿Qué espera la gente en campaña? A ver, vamos a volver al proceso de privatización de la década de los 90, vamos a profundizar o vamos a limitar el ejercicio de los derechos humanos, vamos a ampliar la democracia, y la democracia no es solamente la participación en un proceso electoral, democracia es
que los niños tengan escuela, democracia es que las familias tengan techo, democracia es que los bolivianos podamos comer mínimamente 3 veces al día y tener las condiciones de vida mínimas garantizadas. Ahora hay que reconocer algo, el presidente Morales en varias de las entrevistas internacionales que le han hecho ha señalado de que el momento que a él más le ha emocionado, le ha conmovido y el momento histórico con el que él se quedaría sería el día que nacionalizó nuestros recursos. Y yo creo que eso es lo que está, a ver, más allá de que el corazoncito liberal del senador Ortiz, que obedece una formación y un marco teórico en el que él cree profundamente y en el que están arraigadas sus convicciones, que es el liberalismo. Jamás el liberalismo en materia de derechos humanos, sino el liberalismo en la participación del Estado en la economía. Quizás no es el horizonte que en este momento los bolivianos deseamos discutir. Yo creo que hay elementos como el que cita el presidente Evo Morales, por ejemplo, como la nacionalización de los hidrocarburos, que hoy día son un horizonte, por lo menos, aceptado por la gran mayoría del pueblo boliviano. Es decir, hoy los bolivianos creemos que es importante que el Estado tenga un control sobre los recursos naturales, que es importante que el Estado tenga una participación en los sectores estratégicos de la economía, que es importante que el Estado democratice la riqueza y que brinde mayores oportunidades a la población. Ese horizonte de Estado creo que en este momento no está en discusión y quizás por eso no caben en el debate posiciones como las del señor Óscar Ortiz, posiciones como las del candidato Víctor Hugo Cárdenas, o generan que cuando un candidato se atreva a saltar esa barrera de la redistribución de la riqueza efectiva a través de bonos sociales, tenga que retractarse como lo que hizo el señor Carlos de Mesa. Ahora, se hablaba en ese momento, en el 2008, de una media luna, ¿no es cierto? Media luna que fue en su momento también un símbolo de separatismo. Luego se habló de la luna llena como símbolo de integración de todo el país. Hoy en día, ¿cómo estamos? Porque como senadora, como presidenta de senadores, todavía tenemos discriminación en el país. Mira, y es una discriminación que viene de diferentes lados. Sí, pero, a ver, la diferencia entre, primero que el proceso de separatismo obedecía a proyectos políticos antagónicos. O sea, hubieron quienes desde 4 departamentos plantearon un proceso de separación de estos departamentos del resto del país, que se embanderaba, entre comillas, de la autonomía. El Estado y el modelo autonómico fue integrado a la construcción del Estado plurinacional y creo que ese es un importante avance. Es decir, la autonomía, los que legítimamente luchaban por la autonomía vieron incorporadas sus aspiraciones dentro del texto constitucional. Pero de todas maneras, cuando decimos, yo creo que en este momento no subsiste ese proceso de polarización y confrontación de la que fue parte el senador Ortiz, indiscutiblemente. No lo dice solamente el presidente Evo, lo dice también Carlos Mesa en su libro Presidencia Sitiada. Pero hoy día tiene otras connotaciones esa realidad. Y hoy día, uno de esos horizontes que son comunes para los bolivianos y las bolivianas es que precisamente la discriminación, el regionalismo y el racismo no son lenguajes tolerados en el imaginario colectivo. Y ese es uno de los trabajos que queda todavía pendientes, necesito como el tema de tratar de eliminar la corrupción que está en diferentes áreas y en diferentes lugares y personas de todos los colores, en fin, han estado involucradas en este tema de la corrupción. Sí, yo creo particularmente que la corrupción no tiene un color político, sino le podríamos preguntar al alcalde Leyes en Cochabamba o quizás las denuncias que se han desatado en la alcaldía de la ciudad de La Paz en contra del alcalde Revilla. Lo que sí creo particularmente, más allá de realizar valoraciones, es que es la voluntad que existe frontal de lucha contra la corrupción. Creo que eso es lo importante, eso es importante destacarlo. Cuando nosotros encontramos un acto irregular, sea un alcalde de la oposición o sea del oficialismo, inmediatamente es procesado. Y se ha generado todo un esquema institucional a partir de la creación de las unidades de transparencia que permiten, no te voy a decir eliminar totalmente la corrupción, pero sí es una vocación de luchar frontalmente. Existirán casos y yo creo que como corresponde deben ser procesados por la vía jurisdiccional correspondientes y establecidas las relaciones, los niveles de responsabilidades estrictamente personales. Gracias por haber venido.
Gracias por haber venido. Vamos a seguir conversando. Y ahora que vamos a comenzar también ya a entrar más fuerte en esto de la campaña electoral, pues ya estaremos ahora hablando. Que calienta el panorama. Sí, ya estaremos hablando de otros temas y tendremos mucho que escuchar también. Gracias por venir. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Un placer y buenas noches a todos y todas. Más adelante estaremos con el senador Óscar Ortiz conversando justamente de esta temática, pero eso en algunos instantes. Hoy se ha realizado un mega operativo en la cárcel de San Pedro. De allí se ha sacado a 39 privados de libertad y se los ha reacomodado en otras cárceles. Chonchocoro por un lado y la cárcel del Abra en Cochabamba. ¿Por qué? Peligrosidad, por una parte, estaban generando muchos problemas dentro de San Pedro, pero de esto nos va a hablar el viceministro de Régimen Interior y Policía, don José Luis Quiroga, a quien agradezco por venir. Ha estado muy correteado su día, desde la madrugada. Sí, desde la madrugada. Miriam, gracias por la invitación para poder informar a la población a través de tu prestigioso programa los resultados de un operativo exitoso. Podemos decir que con satisfacción que hemos cumplido los objetivos que nos hemos trazado, identificar a las personas peligrosas, a las personas que extorsionaban a los privados de libertad, que les cobraban los seguros de vida, que alquilaban celdas, que tenían sus negocios al interior de la cárcel. ¿Qué tipo de negocios tenían dentro de la cárcel? Tenían snacks, tenían restaurantes, tenían salones de juegos de billar. Imagínense, para un centro penitenciario en el cual tenemos tanto hacinamiento, darse el lujo de tener espacios en los cuales usufructuaban con salones de juego, donde tenían mesas de billar. Es decir, en lugares donde deberían estar los internos descansando. En lugares donde deberían estar internos descansando, habían mesas de billar, habían pensiones, habían restaurantes. Realmente era un despropósito. En la mañana, cuando empezamos el operativo, muy temprano, en la madrugada, a las 4:30, preguntaba cuántos privados de libertad van a ser trasladados. Me decían 36, de los cuales 19 eran de posta. Es un dato importante, porque tradicionalmente posta era un lugar privilegiado en el cual tenían acceso personas que tenían dinero. Cuando se ha hecho la investigación, se ha identificado que los que cobraban el dinero eran los delegados de las secciones, muchos de ellos que hacían mejoras o hacían construcciones. Luego se creían los propietarios y podían alquilar. Incluso en posta me decían que hasta por sentarse en una silla tenían que pagar 5 bolivianos. Entonces realmente eran unos informes en la mañana que me alarmaban, pero lo que más me llamó la atención es que me decían que 400 privados de libertad dormían en pasillos, no tenían celdas, dormían en espacios públicos comunes. Entonces, lógicamente, porque no tenían dinero, no tenían celda. Entonces, lo que se ha hecho es buscar ambientes. Yo les decía, esos lugares, esas celdas que son de propiedad de estos pocos, que vayan a estos privados de libertad, pero no alcanzaban. Por eso es que al empezar las requisas nos íbamos con el comandante general, nos entrábamos a la sección. ¿Qué es esto? Es un ambiente de billares. Pero es que para nuestro entretenimiento no, hay privados de libertad que necesitan celdas. Hemos sacado más de 10 billares de 3 secciones, de la posta, del sector de Huanay y del sector de Los Pinos, y estos ambientes han servido para redistribuir a estos privados de libertad que no tienen dinero para acceder a una celda, lastimosamente, y hoy día 327 privados de libertad que dormían en pasillos van a dormir en celdas. Ahora, a mí nos llama la atención a todos, absolutamente, ¿cómo han introducido billares, refrigeradores, televisores ahí adentro? O sea, no los pueden ocultar debajo del brazo. No, sin lugar a dudas que no. La primera pregunta que yo hacía al director del régimen penitenciario, y bueno, él me decía de que muchos de ellos han entrado con orden judicial. ¿Por qué? Los privados de libertad que tienen sentencia condenatoria están sujetos a un sistema progresivo de clasificación, en el cual en el último tercio de la pena están en un sistema casi de semilibertad y gozan de algunas concesiones. Ellos pueden introducir televisores, etcétera, con orden judicial. La gran mayoría
han entrado por la puerta y han entrado evadiendo los controles, es decir, ha habido un mal control por parte de Seguridad Penitenciaria. Siguiente pregunta que le hice al director de Seguridad Penitenciaria: ¿cuántos policías tenemos procesados de Seguridad Penitenciaria? 22 me ha dicho. ¿Cuántos de San Pedro? 5. La anterior directora departamental de régimen penitenciario está asumiendo un proceso penal por incumplimiento de deberes. Ella era la encargada de velar porque se cumpla la normativa y estos objetos pues no estén al interior de los recintos penitenciarios. Ahora, llama la atención también esto de las órdenes judiciales. Sí. O sea, ¿cómo es posible que se permitan? Son personas que están recluidas, evidentemente, pero que se les permite este tipo de privilegios, televisores enormes, de toda clase. Realmente ha sido asombroso el día de hoy. Uno encontraba realmente extremos, desde personas, les repito, que dormían en pasillos, hasta privados de libertad que se daban el lujo de herramientas muy grandes, tener sus negocios al interior y usufructuar de sus negocios. Realmente hoy el principal objetivo que teníamos era eliminar estos privilegios. Las personas que se decían ser dueños de celdas y cobraban por los alquileres. ¿Y cuánto cobraban por alquiler? Iban variaban los montos, pero el monto mínimo que me decían que tenían que pagar eran 300 bolivianos. Sigue siendo verdad entonces lo que hace años se escucha, ¿no es cierto? De que alquilan ahí adentro las celdas, sí, de acuerdo a la cara del que entra. Con la experiencia de Palmasola han ido más allá. Lastimosamente la otra línea, la otra experiencia que se impulsaba, que era de la autogestión de los privados de libertad, que la policía tiene que salir, que ellos mismos tienen que hacerse cargo de su resocialización, la inclusión a través de la normativa de los famosos delegados que antes no existían, sí, ha degenerado más bien en que los más peligrosos, los que tienen más dinero, pues sean los delegados, los regentes, tengan una estructura piramidal que se dedique a extorsionar, que se dedique a cobrar seguros de vida, alquilar celdas, a usufructuar en la cárcel. Y mientras tanto la policía, ¿qué sabía de esto? Seguramente. Ha meritado pues justamente las intervenciones. Realmente ha llegado un momento en el que la policía no tenía control de las cárceles. Antes de la intervención de Palmasola, los privados de libertad tenían pleno control. Los delegados, los policías que pasaban revista a los privados de libertad solo entraban con autorización de los delegados. Esos eran los extremos en los cuales... Eso en Palmasola. En Palmasola y en algunos recintos penitenciarios. ¿En San Pedro igual? No muy lejano de San Pedro. ¿Qué? Si teníamos personas que han estructurado grupos de poder, pues por eso que ha meritado intervenciones de magnitud. Lo que hemos hecho hoy día ha sido un mega operativo para eliminar esto, recobrar el control de las cárceles. El Estado tiene que tener presencia al interior de los recintos penitenciarios. Lógicamente esto está siendo acompañado por una reforma que ha empezado ahí, no hoy, desde mucho tiempo atrás. Cuando ya tengamos nuestro centro modélico de Chonchocoro, porque ya tenemos terreno, tenemos nuestro proyecto de diseño final, hay una ley que va a monetizar el panóptico de San Pedro, lo va a cerrar y con ese dinero se va a hacer la construcción de el centro modélico de Chonchocoro, que con una proyección de para 10.000 privados de libertad realmente vamos a resolver los problemas de hacinamiento, vamos a poder avanzar en lo que es el sistema de clasificación penitenciaria, que es el sistema moderno, pero bueno, hasta que suceda eso, que la construcción va a demorar por lo menos 2 años, pues tenemos que hacer algo. ¿Y va a ser donde está Chonchocoro actualmente? Sí, en un terreno aledaño. En Cochabamba, el ministro del gobierno estaba haciendo gestiones con el alcalde de Arani. La alcaldía de Arani está haciendo un terreno. La gobernación de Cochabamba está asumiendo el proyecto de diseño final, es decir, contratar un consultor para que haga el diseño del proyecto. Nos va a faltar el financiamiento para la construcción. ¿Y se trasladaría la cárcel de la Abra ahí? Porque la población también estaba pidiendo que los muevan del lugar. Se va a cerrar, al igual que el panóptico de San Pedro, se tiene previsto que se cierren la cárcel de San Antonio. En el centro, que está en el centro mismo de la ciudad. Sí, no pueden estar los centros penitenciarios en el centro de las ciudades. Y bueno, en Santa Cruz, Palmasola, la gobernación ha sido el terreno,
Estamos ya con recursos propios contratando a la consultora que haga el proyecto de diseño final y nos va a faltar el financiamiento. Lo más próximo, lo real, es la construcción de Chonchocoro. Eso realmente va a permitir solucionar los problemas de hacinamiento y avanzar en un paso agigantado cumpliendo los estándares internacionales. Me dice 2 años. Es lo que se está proyectando. Ahora, ¿se está cambiando a toda la guardia, a toda la policía dentro de San Pedro? Sí, hoy ha asumido un nuevo gobernador y la instrucción ha sido que todo el personal de seguridad del recinto penitenciario de San Pedro salga, que asuma nueva gente. Estamos impulsando, mire, ha quedado en tratamiento en la Asamblea nuestra nueva ley del sistema penitenciario. Hay una instrucción del ministro de retomar esto y avanzar. Prevé justamente esta ley, entre otras, que los policías que forman parte de seguridad penitenciaria cuenten con una especialización. Estamos apostando por aquello. No consideramos, por lo menos, no partimos del criterio de que la policía tenga que salir y de que haya una administración de privados. Nosotros consideramos que el Estado tiene que asumir el control de las cárceles, porque esto significa también tener control de la criminalidad al interior y al exterior de los recintos penitenciarios. En San Pedro no hay un sensor de metales, ¿no? ¿Hay el sensor de metales o no hay? No, ¿verdad? No. Entonces las personas deben introducir en su bolsa, en la ropa, estos cuchillos que hemos visto el día de hoy. La mayoría son objetos metálicos que son fabricados artesanalmente, pero más allá de eso yo decía, porque efectivamente este año con el BOL 110 vamos a introducir por lo menos en los recintos penitenciarios del eje central, body scams, vamos a introducir los sensores metálicos, los paraguas inhibitorios, y en esta gestión con el BOL 110 se va a consolidar el uso de las manillas electrónicas, que va a ser una opción a la detención domiciliaria. Y se evitará también que introduzcan hasta material de construcción. Es increíble que dentro de la cárcel hagan nuevos espacios. Era el tema de la llamada autogestión, ¿no? Que ella hace los hechos de las extorsiones. Bueno, yo soy delegado, me han elegido la sección, hagamos los aportes voluntarios para poder mejorar esta celda, hagamos estas construcciones. Y bueno, había permisividad con anteriores directores de recintos penitenciarios que apostaban por la autogestión, pero ha degenerado en esas estructuras de poder que estamos desarticulando. Pero definitivamente estamos apostando por la tecnología. Este año vamos a introducir, de hecho Palmasola ya tiene su escáner de cuerpo completo que detecta no solo metales, sino detecta también sustancias controladas. Y está dando sus resultados en Palmasola. Tenemos nuestros escáneres como en los aeropuertos para que se pueda verificar el ingreso. En La Paz va a haber, y en Cochabamba también, ¿no? Que forma parte ya. Esos son en meses más que vamos a introducir estos mecanismos de control, además de las cámaras de vigilancia en los ingresos a los recintos penitenciarios. La tecnología tiene que acompañar el control. Gracias por haber venido, por contarnos estas historias que no parecen verdad, no parecen sí parte de un guión de televisión o de una película terrible, hablando justamente de la situación de las cárceles en nuestro país. Don José Luis Quiroga, viceministro del Régimen Interior, vamos a estar pendientes justamente de las construcciones que usted nos ha hablado, y también me imagino de constantes operativos que se van a desarrollar en todas las cárceles del país. Sí, muchas gracias. Miren, algo importante que destacar. Primero, se ha eliminado el tema de privilegios. Actualmente, lo que les he dicho, ¿cómo vamos a garantizar de que no vuelvan a cobrarse por las celdas? Y la instrucción es de que sea por sorteo, que se tengan criterios sí de acomodar a las personas. A los delegados. No va a haber ya no va a haber delegados. Yo les he dicho que progresivamente se elimina la figura del delegado, que la administración y la asignación de las celdas pase a responsabilidad del régimen penitenciario, y ellos sean los que definan dónde van a ir los privados de libertad. Apenas el juez esté dictaminando el mandamiento de detención, en la parte administrativa, el director del centro penitenciario esté asignando la celda. Va a ser la única forma de frenar estos hechos de corrupción y de extorsión al interior de los recintos penitenciarios. 400 privados de libertad que dormían en pasillos, hoy van a dormir en celdas. Gracias por la información. Gracias, Miriam. Continuamos.
Tenemos a don Óscar Ortiz ya de vuelta en el país y como se había comprometido anteriormente, hoy nos está visitando, le agradecemos mucho. Gracias. ¿Por qué ha venido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado su viaje? Buenas noches, Miriam, buenas noches al país a través de Hora 23. Muy bien, realmente la verdad que es algo que emociona mucho compartir con nuestros compatriotas en el exterior. Primero porque uno ve ese sentimiento boliviano que siguen ellos. Es que es distinto estar afuera, cantar, ¿no?, el himno. Pero también me impresiona cómo viviendo tan lejos y muchas veces una vida tan sacrificada, esforzada, porque sabemos cómo es de exigente el trabajo en esas sociedades, preocupados por nuestra democracia, comprometidos con el 21F, preguntando por el futuro de Bolivia. Y eso encaja muy bien en lo que nosotros planteamos, que es modernizar Bolivia para crear oportunidades, porque el país justamente no ofrece oportunidades a nuestra gente y eso hace que tanta gente tenga que emigrar. Y si bien es meritorio las personas que buscan un futuro mejor, para el país es una pérdida de talento. Muchas veces son familias que se desintegran, ¿no? O sea, si no se vuelven a ver más o niños que se crían sin las mamás. Exacto. Todo eso es algo que me llega a mí muy adentro y yo, si algo me he comprometido con ellos, que voy a hacer todo lo posible. Primero, por mejorar la atención que le da el Estado, que hemos visto cómo lamentablemente hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores es donde mandan a todos los que no sirven el gobierno, a los que tuvieron problemas del gobierno, a los militares que se entregaron al gobierno, a los jueces que le aprobaron todo lo que quiere el gobierno. Pero la atención es pésima, desastrosa en el exterior. Pero al mismo tiempo creo que debiéramos tener, por ejemplo, la actualización de los convenios bilaterales como una gran prioridad. Lamentablemente desde la nueva constitución que dice que los hijos de bolivianos que nacen en el exterior son automáticamente bolivianos, eso ha provocado que ya no les den la doble nacionalidad en otras naciones y allá están ellos viviendo con su familia, no pueden acceder a los servicios. Hay mucho por trabajar, mire. Y obviamente el gran sueño sería que generemos tantas oportunidades que ellos puedan volver, ¿no? Exacto, porque aquí también necesitamos gente. Ha habido determinadas épocas, estoy hablando de años anteriores, fuga de talentos, gente que no ha vuelto más al país, ¿no? Así es. A propósito de esos proyectos, hemos escuchado que ha presentado este proyecto de ley del sistema de contrataciones estatales. A ver, cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata? Gracias. ¿De dónde ha nacido este interés? Ha nacido de estos años en los cuales me he dedicado a denunciar tanto la corrupción. Creo que ha sido el que más ha denunciado la corrupción. Y aquí surge una convicción en nosotros. Lamentablemente ha habido una serie de medidas de este gobierno que han facilitado la corrupción y por eso ha llegado a niveles que nunca habíamos visto antes. Básicamente han aprobado más de 100 decretos que permiten contrataciones directas y más de 13 leyes que también autorizan contrataciones directas. Son miles de millones de bolivianos adjudicados por la vía directa, muchas veces con único proponente. No, y cómo no haya corrupción. Entonces nos pusimos a investigar y vimos que tampoco en el pasado había habido una ley que regule las contrataciones públicas. Hay la ley SAFCO y después vienen unos decretos. Este gobierno sacó el decreto 181. Entonces nosotros lo que queremos con esta ley es minimizar lo más posible las contrataciones directas solo para situaciones de emergencia aprobadas mediante ley. Después, arriba, todo lo que se considera montos mayores, arriba de 20.000 bolivianos, que sea mediante licitaciones abiertas, transparentes, competitivas. Esto es fundamental, Miriam, porque hoy la corrupción es el principal problema para los bolivianos. Son miles de millones que todos los años se van, que debían ser destinados a la educación, a la salud, a los caminos, al desarrollo productivo, se los lleva la corrupción. Y nosotros siempre decimos, hay corrupción porque alguien lo permite, y alguien lo permite porque lo practica. Ahora, ¿usted se acuerda, ya que está justamente como legislador, de algunos casos de corrupción, justamente que le hayan motivado a hacer este planteamiento? Claro, yo he trabajado, por ejemplo, en la comisión que investigó los casos de CAMSE. La mayor parte de los 600 millones que le dieron a CAMSE, prácticamente 500 habían sido contrataciones directas. He estudiado las barcazas chinas, todas las barcazas chinas donde hicieron 200 millones de transferencias, una contratación directa. He estudiado el caso del programa Bolivia Cambia entre el 2011 y el 2015, 5 años en los cuales le transfirieron a este programa 9.000 millones de bolivianos. Tienen decretos de contratación directa. He estudiado el caso de los Juegos de Odesur, donde al exministro Pablo Bruck le dan, en una reunión donde estaba el presidente Evo Morales, que no debía estar nunca en una reunión de negociación de contratos, le asignan 11 millones directamente. A otra empresa más pequeña, que la habían utilizado para disimular el contrato a Pablo Bruck, Arte Bolivia, le dan otros tantos millones para organizar todo lo que es
ceremonias, en fin, vinculadas al tema de la antorcha olímpica. Bueno, hay muchos casos de esto, los taladros de YPFB, ¿no? O el caso técnico, que lamentablemente hoy el gobierno nacional prácticamente hace todo por contratación directa, Miriam. Por eso yo siempre digo, aquí si queremos luchar contra la corrupción, de verdad, hay que cambiar de gobierno, porque lamentablemente este gobierno ha acabado con la institucionalidad del Estado, ha eliminado los controles, los mantiene para las alcaldías de gobernaciones y ha desinstitucionalizado todo lo que es la administración pública. Prácticamente todos los funcionarios hoy son interinos, aunque el MAS tiene la mayoría para haberlos nombrado en su carrera o en los cargos más altos vía la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué lo dejan todos interinos? Es porque así se puede hacer excepciones a la norma. Hoy han convertido en regla lo que es la excepción, que es la contratación directa. Ahora, a través de este proyecto de ley, si es que en algún momento se llega a tocar y se lo llega a aprobar, no solamente entraría el gobierno, las instituciones gubernamentales, municipios, todo, gobernaciones, todo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo, miren, incluso tenemos un capítulo de lo que serían las contrataciones estatales autonómicas, para que también ellos desarrollen obligatoriamente una normativa en esta dirección. Exacto. Y que las excepciones se tengan que autorizar mediante ley. Ahora, algo que llama la atención, porque dentro de este proyecto está el que el público, el ciudadano de a pie, pueda averiguar. Si a mí me da la gana averiguar y ver en qué anda esa contratación, acceder fácilmente a toda la información. Así es. En algunos países europeos se lo hace. Y aquí también debiera ser así. Mire, yo tengo la experiencia de que algunas de las investigaciones, las fiscalizaciones que he realizado, las he podido desarrollar gracias a lo poco que queda público. Pero, por ejemplo, en los Juegos del Sur, cuando nosotros con mi equipo asesor comenzamos a comparar los contratos y con los informes de evaluación, y descubrimos, por ejemplo, que en el caso del señor Bruck, le habían adjudicado antes de convocar, ya estaba decidido que le iban a dar a él, obviamente es una violación flagrante de la ley. Algo parecido al caso Mochilas. Mucho más grave, porque aquí incluso con la presencia del presidente Evo Morales en la reunión. Entonces imagínense que ahí, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de subir los informes de evaluación y ya no tenemos cómo comparar. Entonces, algo que nosotros queremos hacer, esta ley es un paquete de 3 leyes que hemos trabajado. Hay otra ley que presenté hace algunas semanas, que es la de la colaboración eficaz, que lo que busca es que si se identifica a alguien como parte de una trama de corrupción, se le pueda dar incentivos desde la justicia para que firme un acuerdo, se le reduzca la pena, bajo condición que delata el conjunto de la red. Esto es lo que ha permitido que en el Brasil, el famoso caso Lavallato, hayan caído ya 2 presidentes de la República presos. Pero se ha dado cuenta que está dando la vuelta a la tortilla en relación a Lavallato, con relación a la posición del expresidente Lula da Silva. No, pero ese es un caso. O sea, el tema es que gracias a que había ese incentivo, entraron presidentes presos, entraron los mayores empresarios del Brasil presos, han entrado parlamentarios. Bueno, todo el poder de Brasil se resquebrajó porque había este incentivo que le habían copiado de una operación que se llamaba Manos Limpias en Italia, que fue casi sentó un nuevo paradigma. Entonces hemos estado estudiando mucho y creemos que si en Bolivia hacemos esto, en Perú ya lo están haciendo. Vieron lo de Brasil, lo están haciendo. Si en Bolivia hacemos esto, vamos a poder avanzar muchísimo en la lucha contra la corrupción, porque lo que pasa hoy es que la persona prefiere mantenerse fiel a la red de corrupción y no colaborar con la justicia, llevarse ella sola la pena, y muchas veces se la echan a los de abajo, como acabamos de ver en el caso Taladro, que al expresidente de YPFB, que tiene todas las pruebas para procesarlo y condenarlo, lo liberan prácticamente de todos los delitos graves, y a quienes dejan a los funcionarios de rango inferior, una serie de jóvenes que han tenido ya no sé cuánto tiempo en la cárcel. Y otra ley es el tema de la ley de acceso a la información pública. Nosotros, como usted decía, Miriam, como ciudadanos, usted como periodista, como fiscalizador, pero cualquier ciudadano debería poder hacerlo, deberíamos poder acceder en la página de cada universidad pública, de cada alcaldía, gobernación, ministerio, empresa pública, gobierno nacional, y ver todas las contrataciones que realizan. Cómo convocaron, dónde está el informe que dice, necesitamos contratar esto, a quién convocaron, por qué medio, quiénes se presentaron. Debiéramos poder acceder al informe de evaluación que dice por qué se elige a tal proveedor y cuánto se le está pagando. Si todo eso fuera público, se minimizaría mucho la corrupción, además porque podíamos comparar. A ver, si esta empresa pública compró, no sé, un vehículo en $20,000 y aquí esta otra lo compró el mismo en 25, ¿cómo explican esa diferencia? Claro, eso es, ¿no?, ejercer el control social, ¿no es cierto? Así es. Y a propósito de control social, lo que ha pasado en Riberalta.
Bueno, es un escándalo, pues, y este gobierno lo viene haciendo de muchas formas. ¿Usted cree pero ellos que es tratan parte del gobierno? Sí, lo que ha pasado? Todos sabemos que el Tribunal Supremo Electoral hoy lamentablemente no tiene la credibilidad ni la imparcialidad, porque en los últimos 6 meses es muy grave lo que ha pasado. Primero, por presiones, obligaron a renunciar a 2 vocales que se las identificaba con una cierta independencia. Pero el ¿no? tribunal ha señalado que esto es responsabilidad exclusiva del Ceresi. ¿Y de quién depende el Ceresi? Pero el Del Ceresi, tribunal. pero a la vez tiene también independencia. Pero depende del tribunal, ¿no? Y por eso es que nosotros vemos aquí con mucha desconfianza que en realidad se está incurriendo en un delito electoral que es, para llamarlo comúnmente, el acarreo de gente. Exacto. Que es algo que en el país siempre se ha combatido. Y este gobierno, particularmente en el área amazónica, todos sabemos que ahí quien manda es el ministro de la Presidencia, Quintana, siempre ha buscado promover traslados de gente para variar las mayorías. Como son poblaciones con menor número de habitantes, claro, si cambian los inscritos de un lado a otro, pueden asegurarse las victorias en distintos... Pero al parecer no solamente estaría practicando con esto el partido de gobierno, también otros partidos lo habrían practicado en otras ocasiones. Bueno, lo que El sabemos. mismo acarreo de gente, ¿no es cierto? Justo, Por eso el hecho que es algo que se combate desde hace mucho tiempo, pero hace 14 años que tenemos un mismo partido de gobierno que además viene nombrando solito a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿usted tiene manos limpias? Aquí están. A ver, yo sé que ha visto el tuit del presidente y aquello le ha movilizado a responderle, ¿no es cierto? Así es, mira, primero rechazo de la forma más categórica el mensaje del presidente, porque yo siempre he actuado bajo la Constitución, yo siempre he actuado bajo las leyes, mis manos no están manchadas ni de corrupción ni de sangre. Y el presidente Evo Morales sabe perfectamente que el llamado caso terrorismo fue la primera fake news en Bolivia, porque ellos inventaron un complot, pero un complot para perseguir la oposición, un complot en el que ha habido ejecuciones extrajudiciales, que es un delito de lesa humanidad. Por eso yo decía hoy, cuando yo sea presidente, voy a pedir que vengan las comisiones especiales que hay en Naciones Unidas para investigar ejecuciones extrajudiciales y para investigar las detenciones arbitrarias, las privaciones de libertad arbitraria. Y ahí estoy seguro que Evo Morales va a ser procesado nacional e internacionalmente, porque estos son delitos de lesa humanidad. Y es muy grave. Pero también le digo al presidente Evo Morales que claramente él tiene que rendirle cuentas al país por varios temas, porque él dice hay que dar explicaciones. Yo tengo las manos limpias, la conciencia tranquila y puedo mirar al país con la frente en alto. Él no puede hacer lo mismo. Él tiene las manos manchadas de sangre porque ha habido muchas muertes durante su gobierno, ha habido muchas violaciones a los derechos humanos. Pero además yo le pido que rinda cuenta por la derrota de la Haya, que rinda cuenta por no respetar el voto del 21F, que dé explicaciones por la penetración del narcotráfico en los más altos niveles del Estado, que dé explicaciones por una corrupción que no es nueva, pero nunca había llegado tan lejos, entre otras cosas porque su gobierno aprobó estos decretos que eliminan las licitaciones y nos llevan a contrataciones directas, muchas de ellas con único proponente. Mientras hablaba, me recordaba el caso Neurona Consulting, estos jóvenes mexicanos que vienen, trabajan en la campaña del MAS y al parecer les pagan con contratos públicos en los cuales ellos eran los únicos proponentes, cuando la ley dice que no se puede contratar en el exterior si el mismo servicio puede ser ofertado en Bolivia. Ni siquiera invitaron para ver si alguien se presentaba en Bolivia. Entonces eso muestra cómo este es un gobierno en descomposición moral que tiene que rendirles cuenta a la población. Gracias por haber venido, porque así de esta forma usted está respondiendo al tuit que el presidente había mandado justamente el día de hoy, recordando lo que pasó en el 2008 con este caso de la media luna, un inicio de un plan separatista que el mismo presidente dijo. Gracias por venir, don Oscar. Gracias. Y más adelante, evidentemente, lo vamos a volver a tener ya cuando se pueda ingresar a hablar concretamente de Va a ser un gusto campaña. y le voy a quedar muy agradecido porque así puedo conversar con el pueblo boliviano a través de este Exacto. programa tan prestigioso. Que le vaya muy bien. ¿Qué está pasando en la Caja Nacional de Salud? 2 días de paro organizado por la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines.
Estoy con el doctor Juan Carlos Meneses, que es el gerente general de la Caja Nacional de Salud, a quien le pregunto en primera instancia, ¿logró hablar con ellos? Muy buenas noches, Miriam. Informarles a toda la población asegurada como también beneficiaria de la Caja Nacional de Salud. La Caja Nacional de Salud ha realizado la respectiva invitación para poder entablar un diálogo. Sin embargo, el mismo ha sido rechazado por el sector, manifestando de que se tenía que responder una nota anticipada y si no, mientras no tengan la respuesta, ellos rechazan entablar cualquier tipo de reunión. Asimismo, hemos podido relevar toda la información referente al paro y este ha sido parcial. Me ha acatado el día de hoy en menos del 80%, menos del 20% el paro, con mayor convocatoria en las administraciones de Oruro y Tarija. ¿Aquí ha sido parcial para usted? El paro ha sido parcial, no ha habido, han trabajado algunos establecimientos de salud, han retomado sus actividades el día de hoy en comparación al día de ayer. El día de ayer ha sido más contundente, ¿no? En La Paz. Ahora, bien, ellos están temerosos de, justamente después de conocerse este proyecto de ley que ha sido presentado ayer sobre la prioridad nacional de desarrollo y crecimiento para la Caja Nacional de Salud. Temen perder sus beneficios. Lo que tenemos que aclarar es que la ley no vulnera ningún derecho adquirido ni los establecidos por ley. Es decir, ¿de dónde va a salir el dinero? Ellos temen de que el dinero que les corresponda justamente a los trabajadores de la caja vaya a la construcción de los hospitales que se han anticipado. Lo que se tiene que entender que ninguna institución utiliza los recursos de caja y banco para pagar salarios, para pagar beneficios sociales o los derechos adquiridos. Son cubiertos con los ingresos de cada gestión. Son programados de forma anual. Los recursos que se encuentran en caja y banco son los remanentes de estos 63 años que no ha podido ser ejecutado en el POA. Por lo tanto, todos estos recursos son destinados únicamente para el tema de inversión pública, ¿no? En este caso, la caja, cuando no ejecuta el POA, va a nuestra bolsa, que es en caja y banco. En el sistema público, lo que no ejecutan todas las instituciones públicas se devuelve y entran en una bolsa común que también es destinado a inversión pública. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para la construcción de estos hospitales? Primero hay que aclarar que la construcción de los hospitales son para la Caja Nacional de Salud, para los asegurados y beneficiarios de la Caja Nacional de Salud. ¿No? Desmentimos categóricamente que no se va a construir, no es para fortalecer a ningún otro subsistema de salud. ¿Me está hablando del SUS concretamente? No va a ser para eso, va a ser para los actuales asegurados. Correcto, no, es para los asegurados y beneficiarios de acuerdo a las normas de caracterización de establecimientos de salud de primer nivel. No es que yo he sacado, hemos cuantificado, en las normas habla de puestos de salud, de establecimientos de salud de primer nivel. ¿Qué serían los centros de salud? Centros de salud, ¿no? Entonces, para entenderlo más claro. En el área urbana como en el rural. En el área urbana establece que tenemos que tener una población entre 5.000, de 10.000 a 20.000 para implementar un centro de salud. En el área rural establece de 3.000 a 5.000. Por lo tanto, de acuerdo a esa cantidad de población que tiene la Caja Nacional de Salud, entre asegurados beneficiarios. Estamos hablando de mineros, maestros, rurales, urbanos, estamos hablando de los policías que aglutinan y concentran esa cantidad de población y se va a implementar un CIS. ¿Qué es un CIS? Es un Centro Integral de Salud, ¿no? En el área rural catalogado como primer nivel de atención. ¿Por qué estamos implementando 57 en el ámbito, todo el territorio nacional, en ciudades intermedias, para que podamos tener mayor presencia y de esta forma garantizar la oportunidad de la atención de los diferentes asegurados como también los beneficiarios? Actualmente no se tiene esa situación, tienen que trasladarse horas de viajes para poder, por decir, una infección, una enfermedad banal, que puede ser resuelta en un primer nivel, tienen que trasladarse, viajar horas para poder resolver o prácticamente... Y para pedir una ficha, amanecer, qué complicada es la atención en salud. ¿Verdad? Entonces, los recursos salen de la Caja Nacional de Salud, ¿no? En este momento tenemos 6.300 millones de bolivianos en caja y banco.
Entonces estos 6.300 millones de bolivianos no se los puede utilizar de forma fácil, de forma ágil, y mucho más con los problemas sindicales que se tiene dentro de la institución, ¿no? Entonces, esta situación no ha permitido que durante estos 63 años no haya podido dar una respuesta integral y oportuna a todos los asegurados y beneficiarios que tiene la Caja Nacional de Salud. Bien, ahora, ¿cómo van a encarar este problema? Porque evidentemente hoy se termina el paro, pero más adelante habrán otras medidas de protesta. Bueno, lo que ellos manifiestan es que nunca han sido convocados. El estatuto de FESIMRAS y sus reglamentos no les da atribuciones administrativas, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo ninguna obligación con ellos de convocarlos, a no ser que estén en relación directa con nuestros trabajadores. Ellos son nuestros trabajadores. Por lo tanto, que algún derecho o alguna problemática relacionada al trabajador, estamos en la obligación de convocarlos. Ejemplo, reglamento interno de trabajo. Estoy obligado a convocarlos tanto a FENSEGURAL como también a FESIMRAS para poder abordar, y no simplemente trabajar con ellos, sino también con toda la Central Obrera Boliviana, porque se podría vulnerar algún derecho laboral. Entonces, en la presente ley no vulnera ningún derecho laboral, ¿no? Por lo tanto, es por eso que no han sido convocados, y tampoco dependen de mí. No tienen una dependencia directa de la Gerencia General. Ellos tienen dependencia, están afiliados a su ente matriz, quien debería haberlos convocado. Asimismo, el FENSEGURAL está afiliado a la Central Obrera Boliviana, por lo tanto ellos han participado de la redacción de la ley, y lastimosamente el secretario ejecutivo de La Paz, que forma parte de FENSEGURAL, no ha estado presente ante la convocatoria del Ministerio de Salud. Los motivos tendrá que explicar a sus bases del por qué no ha participado y por qué no tenía conocimiento en el desarrollo de la ley. Usted está indicando de que las decisiones ejecutivas a nivel de gerencia se las toma solamente entre la parte ejecutiva. Así es. Por eso dice que no tiene por qué invitarlos a que ellos tengan conocimiento de aquello. No, porque se trabaja, todos los proyectos son desarrollados con los trabajadores de la Caja, que están afiliados al CIMRA, ¿no? Estamos hablando de los médicos que tienen especialidad. Los centros oncológicos han sido trabajados con los médicos oncólogos donde se van a implementar estos centros, no en cualquier lugar. No han sido convocados los oncólogos de Potosí para implementar los establecimientos de salud de La Paz. Han sido los propios trabajadores, médicos y personal administrativo quienes han confeccionado, han desarrollado la ley y han sido inscritos como componentes del plan maestro que se va a venir a desarrollar durante estos 5 años en la institución. Ahora, la ministra de Salud ha dicho de que este paro es ilegal. ¿Qué medidas ustedes van a tomar o directamente van a pasar esto por alto? La medida de presión ha sido declarada ilegal por parte del Ministerio de Trabajo. Ya ha sido emitida la resolución respectiva y se va a proceder de acuerdo a lo que establece la norma con los descuentos respectivos. Bien. Para más adelante, ¿para cuándo se tiene previsto terminar estos hospitales? Tenemos un plazo, de acuerdo a la ley, de 5 años. En 5 años no simplemente tiene que estar construido, tiene que estar equipado, tiene que ya contar con recursos humanos y tiene que estar funcionando los establecimientos de salud, tanto de primer nivel como también los de alta complejidad. Estamos hablando de los centros oncológicos, de los institutos de salud ocupacional, como también los hospitales de tercer nivel y segundo nivel. Entonces, ¿cuál es la problemática en Bolivia? No existe disponibilidad en el mercado de profesionales en salud, con especialidad o subespecialidad. ¿Por qué la contratación llave en mano? No es una contratación directa. A ver, cuénteme, ¿no? ¿Qué significa eso de llave en mano? La contratación llave en mano es un proceso de licitación. ¿Pero qué contempla? Contempla el diseño, la construcción propiamente, el equipamiento, la transferencia intelectual, que puede ser formación como también capacitación y puesta en marcha, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia, dentro de la normal desarrollo del proceso de licitación, muchas veces lleva mucho tiempo, contempla. Tenemos experiencia actual en la institución que para construir un hospital de segundo nivel han tardado más de 14 años, ¿no? Para una construcción de un hospital de tercer nivel, como es en Santa Cruz, el hospital de 400 camas, de la misma forma. Y para equipar, para contratar recursos humanos,
y para que puesta en funcionamiento prácticamente superan los 15 años. Entonces esa situación, hoy tenemos un requerimiento de 1.500 camas. En 15 años esa situación puede duplicarse, triplicarse. Esa es la problemática actual que se tiene. Entonces se ha hecho una proyección para 10 años para que la Caja Nacional de Salud pueda responder a toda la población que en este momento exige una atención oportuna. Doctor Meneses, ¿usted va a renunciar? ¿Cómo han pedido? Bueno, el único que me podría pedir que renuncie no son los sindicatos, son el presidente del Estado, porque yo he sido nombrado con resolución suprema. ¿Usted sigue entonces? Sí, no encuentro, el trabajo que estamos realizando es técnico. Estamos coordinando con los profesionales dentro de la Caja Nacional de Salud que se han puesto la camiseta de la Caja Nacional de Salud. Al contrario, hemos podido observar un sindicato o sindicatos que simplemente están detrás de los cargos, ¿no? O están tratando de proteger a las personas que realmente están vinculados a hechos de corrupción. Servicio de patología que dañan a la sociedad, servicio de radioterapia, donde prácticamente incluso este medio ha hecho reportaje de personas que han fallecido con la enfermedad oncológica, pero hasta la fecha no se tienen resultados. Y los culpables están en investigación preliminar. Entonces, no tenemos miedo, somos profesionales, pero también tenemos ética. Y lamentablemente, esa vocación de servir a la gente, creo que se ha ido distorsionando. Y en algún momento de la formación posgradual se ha deshumanizado prácticamente a algunos colegas que lamentablemente actúan y ven la medicina como una forma de lucrar del dolor de las personas. Situación que no compartimos. Situación que muchos colegas no comparten y lamentablemente me parece que existe un grupo de personas que protegen a este tipo de personas dentro de la institución y lo que dañan simplemente es la imagen institucional, como también generar perjuicio hacia los asegurados, como también a los beneficiarios. Gracias por haber venido. No, el agradecido soy yo, Miriam. Gracias. Hemos conversado acerca de la problemática de la Caja Nacional de Salud con el doctor Juan Carlos Meneses. ¿Seguimos con más? Conmemoración al aniversario 210 de la Revolución del 16 de julio de 1809, es que la Secretaría Departamental de Infraestructura Productiva y Obras Públicas junto a la Dirección de Electrificación van preparando ya la entrega del primer paquete de proyectos de obras justamente como parte del aniversario de este 16 de julio al cual ya estamos muy cercanos. Vamos a conocer más acerca de estos proyectos que están relacionados con pozos profundos, por ejemplo, que permitirán suministrar agua, además de importantes proyectos de electrificación en los cuales se ha hecho una importante inversión y pretenden beneficiar a muchas personas. Para conocer más detalles damos la bienvenida al ingeniero Santos Ramón Garzofino Fernández, que es el director de Infraestructura Productiva y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Paola. Es un gusto estar acá en Hora 23 para poder informar de los proyectos que lleva adelante la gobernación a la cabeza del gobernador, el doctor Félix Patzipaco. Háblenos justamente de esos proyectos que se están desarrollando y que van a beneficiar a las distintas comunidades y provincias también del Departamento de La Paz. Dentro de las políticas del gobernador, uno de los pilares fundamentales es el tema de agua y tenemos un programa de 115 proyectos de agua en 115 diferentes comunidades. Para estas fechas julianas hemos hecho coincidir la entrega de 14 perforaciones de pozos. 14. De los 115 pozos que van a suministrar agua a estas comunidades, 14 serán entregados como parte de las fiestas de julio. Así es, 14 proyectos que están en varias provincias. ¿Podemos mencionar algunas de ellas? Claro. Las primeras que se van a beneficiar. Claro que sí. En la provincia de Gualberto Villarroel tenemos en el municipio de San Pedro de Curahuara, en las comunidades de Huaracachi, Huayhuasi, Conchari. En el municipio de Papelpampa tenemos Humapalca, Santana Baja, Laruta, Circa Grande.
Y en la provincia de Pacajes tenemos en 2 municipios, el municipio de Corocoro, Alto Calacachi, Quiñuani, Vilaque, Tolapata, el municipio de Calacoto, Campo Grande, Chicacheta, Villapampa. Y en la provincia de Aroma, que es en la comunidad 23 de marzo, tenemos beneficiarios, habitantes, 1.400 beneficiarios que se van a beneficiar con este elemento líquido que es el agua, una inversión de 5.400.000 aproximadamente en estas perforaciones de pozos. Son pozos profundos que se perforan en el altiplano a una profundidad de 80 a 100 metros aproximadamente. Ahí se encuentran los bolsones de agua, los ríos subterráneos, que son aguas potables, donde se extrae a través de una bomba sumergible y se almacena en un tanque de almacenamiento para la posterior distribución. Muy bien, ¿y cómo determinaron cuáles eran aquellas comunidades en las que iban a realizar esta construcción, estas perforaciones de pozos? ¿Recibieron tal vez algunas solicitudes? ¿Vieron el nivel de necesidades que tenían los pobladores de esas comunidades? El gobernador Félix Pazzi atiende a diario las audiencias a las diferentes comunidades, a los diferentes municipios, a las 20 provincias del Departamento de La Paz, a los 87 municipios del Departamento de La Paz. Y una de las solicitudes muy frecuentes es el tema de agua. Hay comunidades, poblaciones donde no hay agua. Imagínate, en pleno siglo XXI viven sin agua, ¿no? Claro, se ve entonces todas esas necesidades para poder ya realizar estos importantes proyectos que van a suministrar agua a distintas comunidades, y de inicio 14 van a ser beneficiadas. Por otra parte, se hablaba de lo que es también las presas de agua que estarían mejorando el sistema de riego. ¿En qué vamos con ello? Tenemos 3 presas principales que están en plena construcción. Muy bien. Tenemos en Waldo Vallivian, en el municipio de Waldo Vallivian, esto es en Condoriri, más o menos por la carretera de La Paz a Oruro. Por ahí se encuentra este municipio, y tenemos una presa de tierra que va a almacenar 200.000 metros cúbicos de agua. Es una gran cantidad de agua que va a mejorar bastante el tema de la producción aquí en el altiplano. Sin duda son presas de agua que van a fortalecer el desarrollo productivo, ¿no? Que es uno de los principales objetivos. Así es, va a poder facilitar la introducción de nuevas producciones, nuevos tipos de especies de producción. Alimentos que no se cultivaban se van a poder cultivar porque ya van a contar con un sistema de riego. Esto es una de las políticas principales del gobernador Pazzi, porque está fomentando el tema de la producción a gran escala, ¿no? Tenemos varios proyectos en el altiplano de producción a gran escala de la quinoa, alfalfa, en el tema de camélidos. Entonces está lanzando esto como un programa piloto. Y tenemos en otros lugares también la presa de Ventanani, en Santiago de Yayagua, en la provincia de Aroma. Y tenemos la presa de Sulcatiti, es por Viacha, un poquito más allá, se está construyendo también. ¿Y de esas presas que están en proceso de construcción, se tiene un tiempo estimado de cuándo se realice la entrega, por ejemplo? Sí, según cronograma de obras, el de Condoriri se va a terminar en la primera semana de agosto, por ejemplo. Ya falta poco. Ya falta poco. En el tema de Ventanani, todavía se va a recién finalizar al año, en los primeros meses del año que viene. Y lo propio, la otra presa que es Sulcatiti. La de Ventanani es una presa diferente a las otras, porque las otras son de tierra. Esta presa de Ventanani es de hormigón en masa, es una tecnología diferente de ingeniería. Muy bien, ingeniero Garzofino, hablemos de los proyectos de electrificación. ¿En qué consisten? ¿Cómo van a beneficiar a las comunidades? Otro de los pilares fundamentales del gobernador Pazzi es el tema de la energización, ¿no? La electrificación en comunidades donde nunca han tenido energía, nunca han tenido luz. Son 11 municipios que se están beneficiando, puedo detallarlos. Son claro que sí. El municipio de Tiwanaku, ahí son las comunidades de Acheca, Guaraya, Huancoyo, Caluyo, Chusicani, Tiwanaku propiamente dicho, Queruni, Centro, Huarichico. En el municipio de Zapaqui también tenemos el proyecto de electrificación, en el municipio de Viacha, en el municipio de Laja, en el municipio de Calamarca, en el municipio de Sorata, de Caranavi
Aquí los proyectos tienen una inversión de aproximadamente 21.400.000 que se está invirtiendo de bolivianos, ¿no? En estos 11 proyectos. Sumado a la inversión de la construcción de pozos, estamos hablando de más o menos 27 millones, ¿cierto? Así es. La inversión en ambos proyectos. Sí, de 27 millones de bolivianos. Esto es el inicio, ¿no? Porque hay otros proyectos más de caminos que se va a anunciar más adelante. Muy bien, ahora, ¿cuándo van a ser entregados estos proyectos, tanto los de la construcción de pozos profundos para la administración de agua, así como los proyectos de electrificación? Se ha hecho una agenda con el señor gobernador, va a empezar a entregar la última semana de junio, va a empezar a entregar más o menos hasta el 20 de julio. Todos los días va a ir a entregar estos proyectos a los beneficiarios, ¿no? Se ha coordinado bastante con los municipios también para que puedan hacer el tema de la operación y mantenimiento de estos proyectos, que ya es una etapa muy importante. Sin duda. Ingeniero Santos Ramón Garzofino Fernández, gracias por acompañarnos esta noche y por darnos a conocer más acerca de los proyectos, de las obras que van a ser entregadas en el mes de julio, en el cual La Paz se va recordando un aniversario más de la revolución del 16 de julio de 1809. Muchas gracias y vamos a estar atentos, por supuesto, a todos los proyectos, a todas las labores que tenga en futuro la gobernación. Gracias, Paola, es un gusto estar acá siempre para informar a La Paz. Muy bien, de esta forma ya llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este segundo día de la semana. Familias bolivianas, que tengan excelente descanso. Nos reencontramos dentro de unas horas. Gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy hemos conversado con don Óscar Ortiz, que ha venido a contarnos acerca de este proyecto de ley que le está proponiendo sobre el sistema de contrataciones estatales de bienes y servicios para el Estado. Porque él es un firme convencido, como nos ha contado, de que hay que eliminar la corrupción de raíz en nuestro país, y con esto él está pidiendo que se ejerza una transparencia, dándole información a la población. Y también hemos hablado acerca de lo que ha pasado en Riberalta recientemente, después de conocerse de que se estaban registrando o empadronando a personas para que vayan posteriormente a votar a Pando. Es un problema en el que todavía el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Departamental de Pando, el de Beni y el Ceresi tienen que dar cuentas. Ya la Fiscalía se estaría encargando de este caso. Y también hemos hablado acerca, con don Óscar Ortiz, acerca de la respuesta que le ha dado a un tuit que el presidente del Estado ha publicado con relación a lo ocurrido el año 2008 y el tema de la media luna. También hemos tocado el tema de la Caja Nacional de Salud con este paro que se ha cumplido entre lunes y martes en nuestro país, en el que solamente han trabajado los servicios de emergencias. Ustedes saben que los trabajadores, los de las federaciones, la Federación de Trabajadores en Salud de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja, no está muy de acuerdo con que se hable de que se van a construir nuevas estructuras hospitalarias, siendo que uno, como ellos dicen, habría tomado más de 10 años en su construcción. Pero esta es solamente una partecita de la protesta que ellos han ejercido durante 2 días. Gracias como siempre por estar con nosotros. En próximas horas, otro nuevo capítulo en este Hora 23. Una vez más, gracias, buen descanso.